Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. Hoy vamos a hablar sobre el libro Clinton Cash, el dinero de los Clinton, el libro que ha causado un revuelo político en Estados Unidos en momentos en que Hillary Clinton inicia su campaña para la candidatura presidencial demócrata en las elecciones del 2016. El libro está en los primeros puestos de la tabla de bestsellers del New York Times y sostiene que Bill Clinton y su fundación Clinton recibieron millones de dólares en donaciones y pagos por conferencias de empresas de varios países mientras Hillary Clinton era secretaria de Estado, y dice que eso habría influenciado las decisiones de Hillary Clinton como secretaria de Estado. Los defensores de los Clinton dicen que estas acusaciones son absurdas porque el libro no hace ninguna conexión causal directa entre las donaciones y las decisiones de Hillary Clinton como secretaria de Estado. Y agregan que el autor del libro, Peter Schweizer, no es ningún periodista imparcial. Ha trabajado como escritor de los discursos del expresidente republicano George W. Bush, escribió 2 libros con el exsecretario de Defensa republicano Caspar Weinberger y ha sido asesor de la ex candidata a la vicepresidencia republicana conservadora Sarah Palin. Hoy vamos a hablar con el propio autor de este bestseller, Peter Schweizer, y le vamos a preguntar, entre otras cosas, si el hecho de que él es un conservador y crítico de Obama y de los Clinton no pone en duda su imparcialidad o la imparcialidad de su investigación, hasta qué punto su libro tiene pruebas de una relación directa entre los pagos a la Fundación Clinton y las decisiones de la secretaria de Estado, de la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, y hasta dónde llega la corrupción en la vida política de ambos partidos en Washington. Vamos a ver lo que nos dijo Schweizer y luego lo vamos a analizar desde Washington con María Cardona, estratega demócrata, y desde Tallahassee, Florida, con Ana Carbonell, estratega republicana. Vamos directamente a la entrevista que le hicimos hace pocas horas al autor del dinero de los Clinton. Veamos. Peter Schweizer, muchas gracias por estar con nosotros. En su nuevo libro, Clinton Cash, el dinero de los Clinton, usted dice que la Fundación Clinton, del expresidente Bill Clinton, recibió cientos de miles, millones de dólares en donaciones y pagos por conferencias de Bill Clinton en años recientes, y que esos pagos habrían influenciado decisiones de Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado y le estarían influenciando ahora como precandidata presidencial. ¿Qué evidencias tiene usted para probar que Hillary Clinton tomó decisiones en base a estos pagos hechos a la Fundación Clinton? Creo que la evidencia está en el hecho de que existe un patrón de conducta. Con esto me refiero a que hay varias instancias en que se observan grandes flujos de dinero que van a los Clinton. Se trata de dinero que fluye a la Fundación Clinton o dinero que entra en sus bolsillos como honorarios por discursos. Y después encontramos que se toman acciones que benefician a esos individuos que envían el dinero. Si se tratara de 1 o 2 casos aislados, podría ser simplemente una coincidencia, pero creo que el patrón se repite tantas veces que es casi imposible pensar que se tratara de una coincidencia. Hay varios casos en Estados Unidos de enjuiciamientos por cargos de corrupción política a individuos a los que se les encontró esta misma evidencia, este mismo patrón de comportamiento. En esos casos, no es posible encontrar evidencia directa de un quid pro quo, y creo que en el caso de los Clinton, estos patrones son más severos que en otros casos que hemos visto de procesamientos legales por corrupción política. Pero, ¿qué evidencia concreta encontró usted para decir que Hillary Clinton habría tomado decisiones como secretaria de Estado en base a las donaciones que se hicieron a la Fundación Clinton o al propio Bill Clinton? Denos algunos ejemplos concretos. Usted menciona en su libro supuestos conflictos de interés de los Clinton en Rusia, India y Colombia. ¿Qué encontró en Colombia, por ejemplo? Lo que se ve en Colombia es una serie de relaciones y transacciones. La que destaco es la del señor llamado Frank Giustra, un inversionista canadiense que invierte principalmente en minería o en la industria de metales.
y ha invertido en lugares como Kazajistán y también ha hecho grandes inversiones en Colombia. Este señor es un histórico benefactor de la Fundación Clinton. Ha donado varios millones de dólares a la Fundación Clinton. También ha ayudado a organizaciones y a todo tipo de conferencias para el expresidente Bill Clinton, quien ha cobrado honorarios muy altos por dar este tipo de discursos. Y entonces tenemos esta situación extraña donde en junio del año 2009, Bill Clinton y Frank Giustra se encuentran en Bogotá. Hillary Clinton viaja a Bogotá como secretaria de Estado. A la mañana siguiente, el expresidente Bill Clinton se reúne con el presidente Álvaro Uribe para desayunar. Luego, Hillary Clinton se reúne con el presidente Uribe para almorzar, donde firman varios acuerdos que el presidente Uribe quería lograr. Y luego, durante los días posteriores, 4 empresas de Frank Giustra obtienen concesiones del gobierno colombiano. Esto podría ser una gran coincidencia. El problema es que el mismo patrón se observó cuando Bill Clinton y Giustra fueron a Kazajistán, en Asia Central, en donde esta visita de Bill Clinton ayudó a Frank Giustra para lograr concesiones del gobierno de Kazajistán. Entonces, este sería un ejemplo de Colombia del que hablo. Perdón. En primer lugar, para ser justos, porque el señor Frank Giustra no está aquí, el magnate canadiense no está aquí para defenderse, recordemos lo que le dijo Giustra al Washington Post cuando dijo que sus donaciones a la Fundación Clinton fueron filantrópicas porque admira a la fundación y quiere ayudar a reducir la pobreza en el mundo y que nunca le pidió nada a Bill o a Hillary Clinton. Pero más allá de eso, usted dice que todos estos pagos fueron situaciones extrañas, sus palabras. Pero una cosa es una situación extraña y otra cosa es una situación ilegal o incorrecta. ¿No está usted haciendo inferencias, saltando a conclusiones apresuradas? Porque usted no ha probado una relación causal, directa, entre las donaciones a la fundación de Bill Clinton y las decisiones que tomó Hillary Clinton como secretaria de Estado, ¿o me equivoco? ¿Qué le responde usted a quienes le critican por supuestamente no haber encontrado ninguna prueba concreta que demuestre una vinculación concreta, una relación concreta entre las donaciones hechas a la Fundación Clinton y las decisiones que tomó Hillary Clinton como secretaria de Estado? Yo les diría que si se fijan en la historia más reciente de casos de corrupción en la política estadounidense, este no es un caso estándar, especialmente en cuanto al cumplimiento de la ley. Hay algunos casos específicos que destacaría. Uno sería el caso del gobernador McDonnell, quien fue el gobernador de Virginia. A él lo han acusado y condenado por este tipo de cargos. No había ninguna evidencia directa. Los fiscales nunca dijeron que tenían evidencia directa de un quid pro quo, en donde se demuestre una conversación en donde se dijo que se daría una suma de dinero a cambio de ciertos favores. Lo que mostraron es lo que yo muestro, es un patrón de comportamiento. El segundo ejemplo que destacaría es el de un senador de New Jersey, quien está siendo acusado de cargos federales por este tipo de transacciones. Entonces, en los Estados Unidos, el procedimiento legal en casos de corrupción política exige evidencia explícita de un quid pro quo, porque debemos admitir que la mayoría de los políticos son lo suficientemente inteligentes para evitar dejar las cosas por escrito. No se los va a encontrar teniendo conversaciones telefónicas o mandando emails que digan que harán ciertas cosas a cambio de dinero. Son acciones mucho más sutiles. Y este tipo de individuos son procesados y condenados constantemente en los Estados Unidos. Usted dice en su libro que los honorarios y las donaciones a la Fundación Clinton de Bill Clinton aumentaron enormemente en el 2009 cuando Hillary Clinton se convierte en secretaria de Estado y las grandes corporaciones quieren tener influencia sobre el Departamento de Estado. Pero también podría ser que Bill Clinton se convirtió en un orador mucho más requerido y mucho mejor pago por el solo hecho de que volvió a estar en las noticias como marido de Hillary. Eso pasa todo el tiempo, pasó con los Kennedys hace algunas décadas y pasa ahora con los Clintons. O sea, están en las noticias todos los días
Y bueno, cuando una empresa privada quiere hacer un evento y quiere atraer a mucha gente y atraer grandes titulares, lo invitan a Bill Clinton. Eso no tendría nada de ilegal, ¿o sí? Creo que cuando se trata de dinero en la política, por más que analicemos las contribuciones a campañas políticas o los honorarios que pagan por discursos, creo que el tema son las cantidades de dinero y el momento en que se pagan. Entonces, en mi libro menciono varios casos. Uno de ellos es el Keystone Pipeline, o la tubería de gas de Keystone, que es un proyecto de oleoducto altamente controversial en los Estados Unidos. Se está tratando de extender una tubería desde Canadá que corra por el centro de los Estados Unidos hasta el sur del país, que pueda traer petróleo. Y es un proyecto muy controversial, especialmente dentro del Partido Democrático, el partido de Hillary Clinton y Barack Obama. En el caso de los honorarios por dar discursos, creo que es muy claro. Hillary Clinton ocupa el cargo de secretaria de Estado, y siendo secretaria de Estado, ella es la primera persona que debería aprobar el proyecto de Keystone Pipeline. Para esto, debe hacer una revisión ambiental, una revisión comercial y debe determinar si el proyecto es una buena idea. Y fue muy controversial el proceso y hubo mucha presión sobre ella. Y en el medio de todo esto, por primera vez en la historia, una organización que nunca le había pagado a Bill Clinton para que vaya a dar un discurso, un grupo llamado TD Bank Investment Group, dijo que quería que Bill Clinton hiciera 10 discursos por $2 millones. Bill Clinton dio los discursos. Y luego de que diera el discurso, un par de meses después, Hillary Clinton firmó el acuerdo para realizar el proyecto del Keystone Pipeline. ¿Cómo se conectan estos dos sucesos? El grupo inversionista de TD Bank es uno de los mayores accionistas de Keystone Pipeline. Son dueños de $1.600 millones en acciones. Entonces la pregunta es si se trató simplemente de una coincidencia que el accionista más grande del Keystone Pipeline, que jamás había pagado para que Bill Clinton diera un discurso, de pronto le pague para dar 10 discursos. No creo que eso sea simplemente una coincidencia. Bueno, pero ¿qué le responde a usted quienes dirían que con ese criterio Bill Clinton no podría hacer un discurso a nadie, en ningún lado, porque la secretaria de Estado tiene voz y voto en temas que atañen a todo el mundo? O sea, con ese criterio, la Fundación Clinton no podría recibir dinero ni podría haber donado cientos de millones de dólares a causas benéficas en todo el mundo, cosa que hacen. Creo que la pregunta sería, ¿qué está haciendo la esposa del expresidente? Si la mujer se encuentra en una posición de poder, como lo está la mujer de Bill Clinton, creo que es su responsabilidad tomar medidas preventivas. En Estados Unidos, todos los gobernantes están obligados a presentar públicamente sus transacciones financieras. Es un requerimiento mostrar las transacciones financieras propias y las de su cónyuge. Entonces, está aceptado en los Estados Unidos que cuando se trata de conducta ética y cuestiones legales, cuando se trata de conducta de gobernantes, hay una relación especial entre cónyuges. Entonces vemos con los Clinton una situación muy particular, en donde la mujer de un expresidente es la secretaria de Estado, con todo el poder e influencia que eso implica. Y esto genera una responsabilidad para el expresidente, quien debe decidir si acepta que le paguen o no para dar un discurso. ¿Qué dice a todo esto Hillary Clinton? La página oficial de la campaña de Hillary Clinton dice en su página web que toda la premisa del libro de Schweitzer ha sido ampliamente desacreditada, cita textual, y que no hay ninguna evidencia directa en el libro que demuestre la tesis del autor. La campaña de Hillary Clinton señala 10 casos que identifica como errores del autor en este libro. Por ejemplo, dice que la acusación de que Hillary Clinton apoyó el Tratado de Libre Comercio con Colombia por influencias de donantes es, según dicen, incompatible con los hechos, y cita a exfuncionarios colombianos diciendo que no hubo nada de eso. Dice en otro punto que ni Bill Clinton ni la Fundación Clinton fueron pagados por 3 discursos en el año 2010 que Schweitzer cita en el libro como discursos pagos, y que hubo errores factuales similares en el caso del oleoducto, el Keystone Pipeline. Bueno, tenemos que ir a un corte y cuando volvamos le vamos a preguntar a Schweitzer, al autor de este libro,
si el hecho de que él es un conservador crítico del gobierno de Obama y de los Clinton no pone en duda, de alguna manera, la imparcialidad de su investigación. Ya volvemos, seguimos con la entrevista. Muchas gracias por seguir con nosotros en esta entrevista con el autor de Clinton Cash, El dinero de los Clinton, este libro que ha causado un revuelo político en Estados Unidos por denunciar o especular, según como se quiera ver, que Bill Clinton y su fundación Clinton recibieron millones de dólares de donantes de todo el mundo que supuestamente habrían influenciado las decisiones de Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado. Sigamos con la entrevista. Peter Schweizer, sus críticos dicen que su libro contra los Clinton es muy sesgado, porque usted es conservador. Usted escribía discursos para el expresidente republicano George W. Bush, escribió 2 novelas con el exsecretario de Defensa republicano Caspar Weinberger y fue asesor de la ex candidata a vicepresidente Sarah Palin. O sea, sus vínculos con el Partido Republicano, ¿acaso no debilitan su argumento contra los Clinton? Ciertamente, soy conservador. Todos lo saben y no lo escondo. Mi punto es que la gente debe juzgar con base a la evidencia. Y una de las cosas que hice antes de que se publicara el libro fue tomar el manuscrito preliminar y dárselo a los periodistas de investigación del New York Times, del Washington Post, de la unidad de investigación de la cadena ABC y al sitio de noticias de la cadena Fox. Y les dije a todos que teníamos datos interesantes que quizás podían investigar. Y de hecho lo investigaron. El New York Times, de hecho, escribió un artículo de 4.000 palabras acerca del caso del acuerdo de uranio que menciona en el libro, en donde confirman que hay donaciones que los Clinton nunca dieron a conocer, que había un patrón de comportamiento curioso alrededor del acuerdo de uranio con el gobierno ruso. El Washington Post escribió artículos basados en los datos que encontraron en el libro, específicamente sobre las irregularidades en los honorarios de los discursos y la coincidencia en los tiempos en los que se dieron esos discursos. La táctica de los Clinton ha sido decir que hay que ignorar la evidencia que presento en mi libro porque soy conservador. Pero no se puede acusar al Washington Post y al New York Times y a la cadena ABC de ser títeres de los conservadores. Entonces, lo que pido a la gente es que evalúe basándose en los hechos. No importa si el escritor o investigador o centro de noticias es de centro, derecha o izquierda. El problema es que los Clinton no quieren lidiar con estos temas. Bueno, hablemos de lo que usted llama un patrón de conducta sospechoso de los Clinton. Déjeme tratar de entender un poco su forma de pensar y ver si no hay una contradicción acá. ¿Por qué es injusto, como usted dice, acusarlo a usted de haber escrito un libro sesgado contra los Clinton por estar asociado a los republicanos conservadores como el expresidente Bush y el exsecretario de Defensa Weinberger? Y por otro lado, usted considera justo acusar a Hillary Clinton por su asociación con Bill Clinton. Si no hay evidencia de un hecho ilegal, ¿los vínculos de por sí no prueban nada, o sí? Porque no se vale que en un caso valgan y en el otro caso no. ¿O me equivoco? No estoy diciendo que no soy conservador y no estoy diciendo que mi postura política sea relevante. Lo que estoy diciendo es que los hechos son los hechos y hay que calificar al libro basándose en los hechos. Y creo quien leyó el libro sabrá que yo evalúo el patrón de los hechos. No intento meterme en la mente de Hillary Clinton para asumir por qué hizo esto o por qué hizo lo otro. Pero sí le digo, habiendo escrito mis 2 libros anteriores que trataban tanto de republicanos como de demócratas en el Congreso, y créame que hubo varios republicanos que no estaban contentos con esos libros. Se trata de observar los hechos y los patrones de la evidencia. Y habiendo estudiado los hechos cautelosamente, no creo que todos estos hechos y patrones sean coincidencias. Sabemos por qué las organizaciones contratan a cabilderos en Washington, por qué se hacen grandes donaciones a campañas políticas, por qué los otorgan acuerdos de negocios a las familias o cónyuges de los políticos.
Lo hacen porque quieren algo a cambio. Y yo creo que debemos juzgar a los Clinton con los mismos estándares con los que estamos juzgando al senador Menéndez, al senador de New Jersey, que está siendo procesado en estos momentos por transacciones muy similares, o el senador McDonnell, exgobernador de Virginia, que en este momento se encuentra preso por conductas similares. No creo que los Clinton deberían ser juzgados bajo diferentes estándares. Creo que todos deberían ser juzgados bajo el mismo estándar. Vamos a Washington. María Cardona, estratega demócrata, ex colaboradora de Hillary Clinton. María, ¿qué dices tú al argumento de Schweitzer de que hay un patrón de conductas sospechosas entre los pagos a la Fundación Clinton y las decisiones de Hillary Clinton como secretaria de Estado? Primeramente, Andrés, yo creo que tenemos que poner en plano la evidencia que él dice, en lo cual no hay nada. Y tú, yo creo que lo dijiste muy bien. Él mismo dice en este libro que él no tiene evidencia de que nada ilegal ocurrió, de que ella no hizo nada en contra de la ley, y él solamente está tratando de conectar puntos que de verdad lógicamente no se pueden conectar. Es como yo decir que cuando canta el gallo sale el sol, así que cuando canta el gallo, eso es lo que hace salir el sol. Es algo perfectamente ridículo, Andrés. Y yo creo que otra cosa que es muy importante... Pero María Cardona, para ser justos, él dice que acá estamos usando un doble estándar, que por un lado la justicia de Estados Unidos está de alguna manera obviando, no prestando la atención a este caso de los Clinton, y por otro lado cayéndole encima al senador de New Jersey, Bob Menéndez, según él, no estableciendo una relación directa, sino estableciendo un patrón de conductas sospechosas. ¿Qué dices a esto? Otra vez, es un argumento perfectamente ridículo y absurdo, porque primeramente él nos está tratando de hacer creer que si de verdad ocurriera algo ilegal, eso quiere decir que cientos de miles de personas en el Departamento de Estado con quien ella ha trabajado, muchos que trabajaban con ella en el Senado, son parte de este acto. Por favor, lo que le pasó al gobernador McDonnell fue porque él hizo algo ilegal y se lo probó en la corte. Y ahora mismo Menéndez sí lo han acusado, pero a él no lo han llevado a la corte. No sabemos qué va a suceder con eso. Así que esas comparaciones me dicen a mí, Andrés, que este es un señor desesperado por tratar de traerle credibilidad a su libro, que él mismo sabe tiene cero credibilidad. Y yo creo que es importante que la audiencia entienda que este es un autor que muchas veces en el pasado, con sus libros anteriores y aún con este mismo libro, Andrés, él ha tenido que hacer correcciones públicamente y admitir que ha tenido fallos en el tipo de reportaje que ha hecho. También debemos decir tenemos que ir a un corte, María Cardona, no, tenemos que ir a un corte, ya vamos a volver a ti. Convengamos, por cierto, que el tema está muy candente, está en la primera plana del Miami Herald de hoy, salió en el New York Times. El tema no es secundario. Ya vamos a volver a ti, María, tenemos que ir a un corte y cuando volvamos seguimos con Peter Schweitzer, el autor de este libro, y después volvemos a María Cardona. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros en esta entrevista con Peter Schweitzer, el autor de Clinton Cash, El dinero de los Clinton. Este libro que ha causado un revuelo político en Washington por denunciar o especular que Bill Clinton y su fundación Clinton habrían recibido millones de dólares de donantes de todos lados, que supuestamente ese dinero habría influenciado las decisiones de Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado. Sigamos con la entrevista, veamos. Peter Schweitzer, usted ha dicho que está preparando otro libro similar sobre las finanzas del posible candidato presidencial republicano Jeb Bush. ¿Usted sospecha que los candidatos republicanos tienen conflictos de interés similares a los que usted adjudica
a los Clintons? It's a good question. I don't know if you can break it down. Es una buena pregunta. No creo que se puedan hacer distinciones por partido político, pero creo que dentro del Partido Demócrata hay gente progresista, más inclinada hacia la izquierda. Y dentro del Partido Republicano tenemos el sector del Tea Party, que son un grupo populista muy frustrado con lo que se hace en Washington. Creo que los progresistas y los miembros del Tea Party están muy preocupados por todo esto, porque tenemos una situación sin precedentes en Estados Unidos. Ahora, en este país, la ciudad con el mayor ingreso per cápita y con la mayor cantidad de riqueza es Washington, la capital del país. Entonces, esos dos movimientos políticos en Estados Unidos, progresistas de la izquierda y del sector Tea Party de la derecha, están muy preocupados por este tipo de transacciones y comportamientos. Y yo anticipo que cuando el material de Jeb Bush se publique, todavía estamos en medio de la investigación, así que no puedo anticipar mucho acerca de nuestros hallazgos, pero una vez que se publique, podremos volver a hablar. Pero creo que vamos a encontrar la misma resonancia con estos temas. La gente está muy frustrada y lo que sienten es que hay una clase política entroncada en Washington, D.C., compuesta tanto por republicanos como por demócratas, que están más interesados en su enriquecimiento personal que en hacer el trabajo que tienen que hacer. Ahora, si los políticos de ambos partidos son culpables de esto, ¿no hay una falla del sistema de financiamiento de partidos en todo esto? Porque las críticas que usted hace son algo inevitable en un sistema de financiación de partidos en que los políticos financian sus campañas con donaciones privadas. O sea, según usted, ¿cómo deberían financiar sus campañas los políticos si cada vez que reciben una donación privada van a ser acusados de hacer favores a sus donantes, independientemente de que hagan esos favores o no? Personalmente, no creo que el problema sea tanto la recaudación de dinero para las campañas políticas. Ese es nuestro sistema, es como funcionó siempre. Y ese sistema tiene cosas buenas y cosas malas. Pero lo que creo es que el problema es el enriquecimiento personal. En el caso de los Clinton, no tengo ningún problema que Bill Clinton escriba libros y se dedique a dar conferencias. Todos los presidentes de Estados Unidos, desde Eisenhower en los años 50, lo han hecho. El problema que tengo es que muchas de las transacciones más recientes, siendo Hillary Clinton secretaria de Estado, están claramente relacionadas al hecho de que ella tiene poder y puede otorgarle algo a cambio de esos grupos o empresas que le pagaban a Bill Clinton. Déjeme darle una cifra llamativa. A Bill Clinton le han pagado $500,000, $500,000 o hasta quizás aún más para dar 13 discursos. De esos 13 discursos, solamente 2 ocurrieron cuando su esposa no era secretaria de Estado. Y varios de esos discursos fueron contratados por entidades extranjeras que no podían donar directamente a su campaña política porque eso va en contra de la ley federal. No pueden donar directamente a una comisión de acción política, pero sí pueden darle dinero al cónyuge de Hillary Clinton. A mí me parece que esto es un hecho alarmante, que va más allá de la cuestión simplemente del dinero en la política. Recordemos que la campaña de Hillary Clinton dice que hay un error fáctico o varios errores fácticos, que por lo menos 2 discursos de los que cita Schweitzer en su libro no fueron pagos. Vamos a Ana Carbonell, estratega republicana. Ana, ¿acaso Jeb Bush, para citar un ejemplo que hace varios años está en el sector privado desde que dejó de ser gobernador de la Florida, ¿acaso Jeb Bush no hizo también muchísimos discursos muy bien pagos? ¿No se le puede acusar lo mismo que a Hillary Clinton? Bueno, yo creo que la diferencia en lo que señala Schweitzer con respecto a Hillary Clinton es de la manera en que todo indica que utilizaron el hecho de que ella era secretaria de Estado para no solamente recaudar fondos para la fundación de Clinton, sino también para que Bill Clinton llevar a cabo discursos para ganancias personales. Entonces,
Un tema es tener el derecho de ganar dinero, y los presidentes lo hacen después de dejar sus escaños, bien como señaló Schweitzer, escribiendo libros o dando discursos, pero ya cuando trasciende y cae en tela de juicio es cuando, en el caso de Hillary, secretaria de Estado, y existían temas que estaban bajo la jurisdicción del Departamento de Estado. Entonces ya eso es un tema preocupante, porque obviamente es cómo estaban utilizando la posición de Hillary y el acceso a Bill para de forma directa o indirecta influenciar un tema que pudiese estar bajo consideración en el Departamento de Estado. Entonces, especialmente cuando la administración de Obama le manifestó a la Secretaría de Estado que era un tema preocupante, y ellos firmaron un memorando de entendimiento indicando que no iban a permitir que existiera ningún conflicto de intereses. Sin embargo, existió, y en algunos casos ellos nos reportaron ingresos que reflejaron este conflicto de interés. Entonces, cuando estás tratando de montar una campaña donde dices el enfoque es nos vamos a preocupar por los más necesitados, sin embargo, toda la trayectoria que han llevado a cabo ha sido dirigida a enriquecerse utilizando un escaño público, mientras está todavía en el escaño público, yo creo que eso es lo que levanta serias preocupaciones. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos seguimos con la entrevista con el autor de este libro tan controversial, y después vamos a María Cardona, estratega demócrata, a ver su respuesta. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros en esta entrevista con Peter Schweitzer, el autor de Clinton Cash, el dinero de los Clinton, este libro tan controversial que ha causado un revuelo político en Estados Unidos. Sigamos con la entrevista. Peter Schweitzer, hablemos un poco sobre las finanzas de Jeb Bush, el ex gobernador del estado de la Florida y posible candidato republicano. Usted nos dijo en bloques anteriores de que no puede dar detalles de lo que está investigando para su próximo libro sobre Jeb Bush, pero ¿nos puede decir, para usar sus propias palabras, qué patrones de conducta está encontrando? Es una muy buena pregunta. Estamos haciendo lo mismo con Jeb Bush que lo que hicimos con los Clinton. Estamos observando el recorrido del dinero. Estamos viendo las relaciones familiares. Estamos viendo el flujo de dinero de cuando era gobernador hacia familiares o socios. Estamos viendo las empresas comerciales en las que estaba involucrado mientras entraba a la gobernación, durante su gobernación y en los años posteriores a su gobernación, porque en su caso no era una relación de cónyuge, sino de hermandad, considerando que Jeb Bush es el hermano de quien era el presidente de los Estados Unidos. Entonces estamos observando todos esos tipos de transacciones. Hemos estado investigando durante los últimos 5 meses y tendremos un libro publicado en septiembre. Y estaremos presentando datos muy interesantes. Y de la misma manera que hicimos con los Clinton, no estamos pretendiendo entrar en las mentes de estas personas. Creo que cualquier persona que lea estos libros verá que estas son investigaciones acerca de patrones de conducta, transacciones concretas y los tiempos de estas transacciones. Y dejamos que la gente decida si estos hechos son simplemente coincidencias sin relación entre sí o si hay algo más. Y habiendo pasado mucho tiempo investigando a estos políticos de ambos lados del espectro político, yo simplemente no creo que todo esto sean coincidencias. ¿Por qué está escribiendo un libro sobre Jeb Bush? Asumo que usted ya lo ve como el más probable candidato a presidente por el Partido Republicano. Nosotros nos enfocamos en los políticos porque, como he mencionado anteriormente, estamos interesados en el tema del enriquecimiento personal y cómo estas figuras y sus familias se enriquecen a través del servicio público. Personalmente creo que esto es algo terrible, porque eso incentiva a gente que tiene altas ambiciones económicas a entrar en puestos públicos. Y hay que decir que hay gente buena,
en ambos lados del espectro político. Pero para responder concretamente a su pregunta, se trata de observar a quienes fueron candidatos, cuál es su valor neto, si tienen dinero, si han acumulado bienes, cuál es el estatus de sus familiares y si tienen otros miembros en la familia que han ocupado altos cargos en el gobierno, que puedan potencialmente ofrecer un canal para el enriquecimiento personal. Entonces, observando a los candidatos, tanto del lado demócrata como del lado republicano, los dos que se han enriquecido de manera más exagerada son los Clinton y Jeb Bush. Vamos a Washington. María Cardona, estratega demócrata, ex colaboradora de Hillary Clinton. María, ¿qué dices tú de lo que nos comentaba en un blog anterior Ana Carbonell, la estratega republicana, de que hay una diferencia, según ella, entre los dineros que recibe Jeb Bush y Bill Clinton como conferencistas, porque en el caso de Bill Clinton, su mujer, su esposa, era secretaria de Estado. En el caso de Jeb Bush no había tal situación. ¿Cuál es tu respuesta a eso? Mira, yo lo que digo es que es un caso en que el presidente Clinton está dando conferencias como cualquier otro expresidente o cualquier otro exgobernador, que también lo invitan a tener ese tipo de conferencias y le pagan muy bien. Y el hecho de que su esposa sea secretaria de Estado no tiene nada que ver con el hecho de que a él le paguen por esas conferencias. Es algo que se hace. Y otra cosa, Andrés, las conexiones que trata de hacer el autor en este libro, que son bastante flojas, de verdad tampoco tienen nada que ver con evidencia y con la realidad. Los instantes que él te menciona a ti, por ejemplo, cuando la secretaria de Estado supuestamente aprobó un acuerdo donde una compañía de urano que fue de un inversionista canadiense que le dio una donación a la fundación de los Clinton, resulta ser que los intereses de ese donante, él ya las había vendido, no tenía nada que ver con este acuerdo de urano que de hecho fue aprobado del Departamento de Tesoro desde un comité de 9 personas donde la secretaria Clinton no tenía poder de veto ni podía hacer la decisión ella sola. Así que también tenemos que darnos cuenta que este autor no tiene nada de comprensión sobre cómo es que de verdad funciona un secretario de Estado. La secretaria de Estado siempre tiene que tener la aprobación de la administración por quien ella trabaja, en este instante del presidente Obama. Ella nunca puede hacer una decisión ella sola, ella no es una dictadora. Y entonces, para mí, la definición en el diccionario de calumnia es cuando tú tratas de hacer estas conexiones flojas y tratar de llegar a una conclusión nefaria. Y de verdad no está resultando en nada. Muchos de los reporteros, quienes de verdad conocen a este autor, han dicho que él tiene una reputación bastante mala, que él tiene tipos de reportajes flojos y que muchas veces, como te lo he mencionado, él ha tenido que públicamente decir que él ha hecho bastantes errores en su reportaje. Ana Carbonell, nos quedan 30 segundos. Tu respuesta, rapidísima, por favor. Hillary Clinton lo que está haciendo le está creando una situación muy difícil a consultores precisamente como María, porque es un factor de que no va a tener el mismo entusiasmo entre muchos de los votantes independientes que va a ser clave para ella ganar la presidencia. No tengo duda que lo más probable termine siendo el candidato de los demócratas, pero yo creo que pone en tela de juicio cuando tiene 181 donantes a la Fundación Clinton que tienen negocio ante el Departamento de Estado o algún tema ante el Departamento de Estado. Eso pues crea un tema de credibilidad y confiabilidad en ella. Y yo creo que va a ser un factor en términos del entusiasmo que le va a hacer falta motivar para lograr la presidencia. Y eso no se ha demostrado hasta ahora. Definitivamente que no. Bueno, queda todavía mucho tiempo por delante, ¿no? Exactamente, hay mucho tiempo para seguir subrayando los falsos hechos supuestamente en este libro. Muchísimas gracias, María Cardona. Muchísimas gracias, Ana Carbonell. Esta es una campaña que recién empieza, pero ya estamos viendo cuán calentita se va a poner. Muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos, mis conclusiones, mi opinión sobre este libro tan controversial que ha salido en Estados Unidos. Ya volvemos.
Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestro Twitter, @OppenheimerA, y en nuestro Facebook y en nuestra página web, andresoppenheimer.com. Ahí van a poder ver muchos de nuestros programas recientes gratuitamente. Bueno, mi opinión sobre este libro tan controversial de Peter Schweizer, El dinero de los Clinton, que tanto revuelo ha causado en Washington en momentos en que Hillary Clinton está empezando su campaña para ganar la candidatura demócrata en las elecciones del año que viene. Creo que el autor tiene razón al decir que el hecho de que él sea un conservador, un ex asesor de varios funcionarios políticos republicanos, no necesariamente invalida lo que escribe. En eso tiene razón. Lo importante no es quién lo escribe o cuáles son sus simpatías políticas, sino la solidez de sus argumentos. Pero creo que los críticos de este libro tienen razón al decir que Schweizer no establece una relación directa entre los pagos a la Fundación Clinton y las decisiones de Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado. Puede ser que haya habido un patrón de conductas extrañas, como lo dice él, como lo dice el autor, o que haya habido coincidencias sospechosas, pero de ahí a decir que hubo algo indebido o ilegal, hay un largo trecho. Vamos a ver, quizás esto sea el comienzo y salgan más cosas durante la campaña. Pero mi olfato político me hace sospechar que los Clinton deben estar bastante contentos de que este libro de denuncia o de especulación, según como se quiera ver, haya salido ahora, cuando ni siquiera empezaron las campañas en serio, y no más tarde. Porque a los Clinton les viene bien que esto explote ahora. Les va a permitir decir después, en lo alto de la campaña, que todo esto de las donaciones es una historia vieja y trillada. No olvidemos que en Estados Unidos y en muchos de nuestros países, muchas veces hasta los propios políticos filtran este tipo de denuncias al principio de sus campañas. Con este libro no pareciera ser el caso, porque Schweizer es un autor conservador, republicano, pero los políticos de todos los colores, en todas partes del mundo, cuando entran en una campaña, quieren que salgan las denuncias contra ellos lo antes posible para que el tema pase al olvido cuanto antes. De manera que aunque este libro y este revuelo político suenen como un durísimo golpe contra la campaña de Hillary, quizás no lo sea tanto. Quizás hasta le viene bien a Hillary, o por lo menos le viene mejor así que haya salido ahora que salga más cerca de las elecciones del año próximo. ¿Cómo lo ven? ¿Están de acuerdo? Escríbanos en nuestras redes sociales, déjenos saber. Gracias, hasta la próxima.